Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, Salmo 40. En nuestra serie de estudios bíblicos de los miércoles estamos estudiando los salmos. Ya vamos en el Salmo 40. Salmo 40, al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El Salmo 40 es un salmo mixto. Está compuesto por, en primer lugar, los versículos del 1 al 10 por un cántico de acción de gracias, ¿sí? Y los versículos 11 al 17 es una súplica individual, es decir, parece que hubiesen dos salmos en uno. De hecho, algunos piensan que es así, como que en algún tiempo de la historia se juntaron estos dos salmos y se unieron en el Salmo 40. Ya que parecen dos partes que aparentemente difieren entre sí o son muy diferentes entre sí. Por un lado, los primeros 10 versículos se habla de la experiencia de misericordia que ha tenido el salmista en un tiempo de crisis fuerte, y por otro lado, los versículos 11 al 17, entonces el salmista ahora está pidiendo misericordia. ¿La recibió o no la ha recibido? ¿Por qué la pide ahora y por qué la agradece antes de haberla recibido? Parece un poco contradictorio. Pero en efecto, hermanos, se trata de un salmo que habla de dos liberaciones en la vida del salmista. Por un lado, él tiene una retrospectiva de una salvación o una liberación que ha tenido y agradece al Señor, irrumpe en alabanza ante Dios. Pero por otro lado, sigue o aparentemente hay otra situación difícil, otra situación que lo aflige, y ahora, como ha recordado la misericordia en el pasado, apela al Señor en la misericordia ahora en esta nueva situación.
La vida cristiana, hermanos, no es fácil. No estamos exentos de problemas, de dificultades, de aflicciones. Las pruebas no solamente son diferentes, múltiples, como dice en Santiago, diversidad de tentaciones, de problemas, de pruebas, sino que ellas son también constantes. Nunca nos vamos a librar de las pruebas. Cuando salimos de una prueba, entramos en otra. Pero el hecho de que sepamos esta dinámica no implica de que no debemos alabar al Señor antes de la prueba, en medio de la prueba y luego de la prueba. Eso es lo que nos enseña el Salmo 40, a alegrarnos por ver las respuestas de Dios y esperar en las próximas respuestas de Dios. Ese es el Salmo 40. Algunos, de hecho, consideran que este es un salmo real, es decir, trata acerca del rey de Israel. Es un acto de acción de gracias del rey cuando ha alcanzado alguna victoria. El rey cantaba este salmo en el pasado y clamaba por nuevas victorias o nuevas misericordias en el futuro. De hecho, fíjense el versículo el versículo 7 dice: entonces dije, he aquí vengo, como alguien que está sumiso, yo vengo delante de ti, no como alguien que irrumpe, sino que está llegando con toda humildad. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Aparentemente es una relación o una referencia a lo que dice Deuteronomio 17, 14 al 20 acerca de lo que debía hacer el rey. ¿Qué debe hacer el rey en su reino? Hacer una copia de la ley, ¿cierto? Ese era el trabajo del rey, en primer lugar, para que no se olvidara la ley de Dios. Y entonces, este versículo 7 sustenta esa tesis, ¿verdad? Porque es una tesis, no tenemos toda la seguridad posible, de que se trata de un rey que está diciendo: Señor, yo vengo a hacer tu voluntad. Tú me pediste que yo amara tu ley, que escribiera tu ley, entonces yo lo voy a hacer. Por eso dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Aparentemente ese es el contexto. Ahora, el tema principal del Salmo 40 lo encontramos precisamente en esta sección, desde los versículos 6 al versículo 8. El deleite de hacer la voluntad de Dios. El deleite de hacer la voluntad de Dios. Por un lado, se habla de que si bien una cosa es la adoración externa, de hecho habla de los sacrificios, de los holocaustos y la expiación, esas son adoraciones externas, pero aquí dice que hacer la voluntad de Dios no solamente es hacerlo externamente que se te manda. Bueno, ¿qué se me manda? Orar, leer la palabra, congregarme, visitar a los enfermos, bueno, todo lo que se nos manda en pro de la adoración a Dios, ¿verdad? Entregar mis ofrendas al Señor, ok. Pero aquí el Salmo habla acerca de la adoración interna. Es decir, debes centrar tu atención en la adoración interna, en una adoración gozosa. Eso es en contraste con esa adoración externa y fría que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede ir a la iglesia, cualquiera puede orar, cualquiera puede leer la Biblia, pero amar orar, amar leer la Biblia, amar la voluntad de Dios es diferente. Y ahí se enfoca el Salmo. Sacrificios y ofrendas no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, como he entendido esto, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mí. Entonces enfoca en el corazón, es amar la ley de Dios, esa es hacer la voluntad de Dios. El Salmo naturalmente se divide en dos partes, como dije al principio. En primer lugar, se habla de un himno de agradecimiento, ¿sí? Y la segunda parte, una súplica del salmista. Sin embargo, como vemos, son dos partes generales del Salmo. Vamos a subdividir estas dos partes, es decir, en la parte de la acción de gracias vamos a tener 2 puntos principales, y en la parte de la súplica vamos a ver 2 puntos más para entender más ampliamente este salmo. Número 1,
En la parte del cántico de acción de gracia, del himno de acción de gracia, vamos a ver dos cosas. Número uno, la acción de Dios en favor del salmista, versículos 1 al 3. Número dos, la respuesta del salmista a la acción de Dios. Eso es lo que nos habla esta sección del himno de agradecimiento. Vuelvo a repetirlo, la acción de Dios en favor del salmista, versículos 1 al 3, y versículos 4 al 10, la respuesta del salmista a la acción de Dios. En la parte de la súplica, que es la segunda parte general, vamos a dividirlo en dos. Número uno, vamos a ver la súplica del salmista a una nueva acción de Dios, versículos 11 y 15, y lo último es la declaración de confianza del salmista, versículos 16 al 18, al 17, perdón. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la parte o la sección del cántico de acción de gracias. Número uno, la acción de Dios en favor del salmista, versículos 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego en mi boca cántico nuevo. Puso en mi boca luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo primero que dice aquí es la situación en que ha sido liberado. Él describe cuál ha sido el beneficio que Dios le ha dado. Lo ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La imagen es bastante fuerte. Salir de un lodo, de un charco de lodo, ¿verdad? Cuando usted se moja o está en barro, ¿cómo se pone usted? Pesado, esa es la palabra, pesado. La situación que había tenido el salmista era una situación pesada, turbia, gris. Esa es la imagen de lo que es sacarse del lodo cenagoso. Del lodo, dice, hay una desesperación en medio de esa situación. Y en contraposición, el salmista dice, no solamente me sacó, sino que me afirmó. Fíjense lo que Dios hizo. ¿Dónde estaba y dónde Dios lo puso? Puso mis pies sobre un sitio fuerte, sobre un sitio estable. En el lodo yo me resbalaba, pero ahora Él me ha puesto en un sitio donde puedo estar firme, estable, seguro, es lo que está diciendo. Dios le ha dado un vuelco total a su vida. Parecía que todo estaba perdido, estaba en una situación resbaladiza y ahora está en una situación de estabilidad y firmeza. Pero, ¿cómo logró el salmista identificar su situación? Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. El salmista estaba esperando esa respuesta. Probablemente no en la respuesta tal como se le dio, pero estaba esperando una respuesta de Dios. Los que estuvieron aquí el miércoles pasado estudiamos el Salmo 39. Y los últimos versículos del Salmo 39 habla también de una súplica. Oye mi clamor, oye mi oración, Dios, oh Jehová. Déjame, dame fuerzas antes que vaya y perezca definitivamente. El hombre estaba ya desesperado, estaba entregado a la muerte. Y el Salmo queda así en expectativa. Y el Salmo 40 entra como una respuesta inmediata. Esperé pacientemente y el Señor me dio una respuesta increíble. Me sacó, algunos sugieren que estaba tan enfermo el salmista que parecía que él pensaba que iba a morir y el Señor le volvió a dar vida. El salmista estaba esperando pacientemente. No fue fácil, no fue una situación cómoda, pero definitivamente esperar en algo significa confiar en eso. No sé cómo va a responder, no sé en qué momento va a responder,
pero estoy seguro que Él va a responder. Eso es lo que estaba diciendo el salmista. Él siempre estuvo confiado en que Dios mandaría la respuesta de su súplica, y por eso esperó y pudo ver el momento de su libertad de la aflicción, porque estaba en expectativa. ¿Y cuál fue la respuesta entonces de su expectativa? Puso luego Dios en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Juan Calvino dice, en cualquier manera que Dios nos socorra, Él pide que solo estemos agradecidos y que recordemos siempre lo que hizo. El salmista no hace otra cosa que venir, y mi respuesta lógica al ver la bendición de Dios es alabar al Señor. Cuando venimos al culto de adoración, al culto de oración, cuando estamos en el pueblo de Dios, ¿cómo estamos alabando al Señor? ¿Cuál debe ser la motivación que nos lleve a cantarle al Señor? ¿La batería? ¿El juego de luces? No, esa no es la motivación. La motivación es recordar de dónde me sacó el Señor. Si tú recuerdas eso, si tú te armas de ese pensamiento cada domingo, cada miércoles, cada vez que el pueblo de Dios se reúne, no habrá falta de motivación para la alabanza al Señor. No fue poca cosa lo que experimentó el salmista. Pero no solamente lo experimenta, sino que él quiere que todos sepan lo mismo. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Él quiere que los demás también conozcan, para que los demás también esperen en Dios, confíen en Dios y teman a Dios. Tal como es su experiencia, también Él quiere compartirle a los demás su experiencia. Yo quiero que también ustedes sean partícipes de la gloria, de darle la gloria y la alabanza al Señor. Cuando hay una petición contestada, el pueblo de Dios se alegra, se regocija. El beneficiario se regocija porque es el primero, ¿verdad?, que tiene esa bendición. Y por otro lado, el beneficiario también quiere que los demás se alegren con él. Y eso es lo que está pasando con el salmista. Entonces, número 1, la acción de Dios que irrumpe en el salmista, una acción de gracias. Número 2, dice que en el versículo 3, fíjense, puso luego en mi boca cántico nuevo. Los versículos 4 al 10 es la letra de ese cántico nuevo. ¿Sí? ¿En qué consistía el cántico nuevo? Versículos 4 al 10 empieza a decir cuáles son estas letras del cántico nuevo. Versículo 4 es la respuesta entonces del salmista a la acción de Dios. Versículo 4 al 8 nos habla de ese cántico nuevo, ¿sí? En primer lugar, habla de la bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Diferente a aquellos que son soberbios y colocan en los hombres y en la mentira su confianza. Esa es la contraparte, la contraposición. El salmista empieza a decir, felices son aquellos que realmente depositan su vida o su confianza en el verdadero Dios. Ese Dios que más adelante dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Eso para decir, aquellos que no son dioses no hacen nada. ¿Ven el asunto? Dios aumenta sus maravillas. Es tanto lo que Dios hace que es incomparable, es innumerable. Triste aquellos que ponen su confianza en lo que no es verdad, en la mentira. De hecho, en algunas traducciones dicen en dioses falsos o en la idolatría. Eso de mentira habla acerca de la idolatría. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, no tiene envidia de aquellos que no conocen de Dios, ni los que se desvían tras idolatría, tras la mentira. ¿Por qué? Y ahora empieza a decir que Dios es Dios real. Él hace obras, Él hace maravillas, tantas que Él empieza a meditar. Si yo me pongo a pensar cuántas cosas ha hecho el Señor, no voy a terminar, no voy a parar.
si yo anunciare y hablare de ellas, no pueden ser enumeradas. Esa es la primera estrofa de ese cántico nuevo. Bienaventuranza, quien confía a Dios no va a ser avergonzado. Dios tiene múltiples respuestas. Dios realmente responde porque Él es el verdadero. Y la segunda parte habla acerca de esa meditación que hace el salmista de lo que ese Dios a quien yo adoro y quien se mueve en favor del pueblo espera de su pueblo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Aquí el asunto, hermanos, no es contradecir las normas externas de la adoración, sino más bien señalar que el amor a la ley de Dios complementa la norma externa de la adoración. Cuando el Señor Jesucristo hablaba a los fariseos, ustedes diezman esto y hacen aquello, pero se olvidan de la misericordia, la justicia, ¿verdad?, de lo interno. El Señor Jesucristo en este pasaje dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, las dos cosas son importantes para agradar a Dios. No, Dios sabe mi corazón, Dios sabe que yo lo amo, pero no me congrego. Bueno, no importa, pero lo más importante es que yo amo a Dios. No. La normativa externa vive o de alguna manera se vivifica cuando hay realmente el corazón para hacerlo. De resto es una cáscara, es un caparazón. Eso es lo que Dios no le agrada. Aquí es la necesidad de tener amor a la ley para que esos actos externos sean verdaderamente agradables a Dios. Charles Spurgeon dijo, sabemos por ese versículo que Jehová da más valor a la obediencia del corazón que a todas las ceremonias impenitentes del culto ritualístico, y que nuestra expiación del pecado viene no por el resultado de una ceremonia complicada, sino por el efecto de la obediencia de nuestro sustituto a la voluntad de Jehová. El que ama a Dios quiere conocer su ley. El que ama a Dios ama la ley de Dios y comparte entonces el gozo de entender la ley de Dios y hacer la ley de Dios también con sus hermanos. Una vez más, involucra a la comunidad del pacto. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Señor, yo no solamente he amado tu ley, yo he enseñado tu ley. Yo a toda la gente también he buscado que amen y valoren tu ley. Versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor, yo he dado a conocer tus maravillas, no me he quedado callado, no solamente me he regocijado en ti, sino que he querido que los demás también sean partícipes, he querido dar lo que he recibido de gracia. Ahora viene la súplica del salmista. ¿Qué dice el salmista en su súplica? El salmista ahora empieza a suplicar por una nueva situación difícil. Versículos 11 al 15. Quiero que noten esto, hermanos. El versículo 11 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Eso de retener se puede contrastar con los versículos anteriores cuando el salmista en el versículo 9 dice, yo he anunciado. He aquí, no refrené mis labios. Versículo 10, no encubrí tu justicia, más bien la he publicado, la he hecho conocer, no la oculté. Y en el versículo 11, el salmista entonces dice, Señor, págame bien de lo que he hecho por ti. Señor, yo no he refrenado mi lengua para anunciar tu misericordia. Por favor, no retengas entonces tu misericordia sobre mí.
Yo no me he callado delante de la gente para glorificarte. Señor, no te calles tampoco tú conmigo. Es lo que está diciendo el salmista. Después de tanta alabanza, ahora ora el salmista por una nueva crisis. Y siempre necesitamos, hermanos, la misericordia de Dios en todo momento. El salmista tiene problemas y él sabe que esos problemas son resultados de sus pecados. Versículo 12. Porque me han rodeado males sin números, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Así como el publicano, que no podía ver, estaba avergonzado. El salmista sabía que había pecado contra Dios y que la situación que había vivido era justa y que simplemente haber sido liberado era un acto de misericordia de Dios. Ahora él sabe que puede ser que haya fallado otra vez o que su falla era tan grande que merece más disciplina. Y aún así él dice: Jehová, no deje de tener misericordia de mí en medio de la aflicción. No retengas entonces lo que hemos visto. El salmista no se ha refrenado en anunciar y le pide al Señor: Señor, no te refrenes en liberarme. Pero también la súplica hay una súplica imprecatoria. Fíjense esta súplica imprecatoria contra los enemigos. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean, sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen una expresión de burla. Es una expresión de burla. El salmista está pidiendo al Señor: por favor, Señor, a mí, disciplíname justamente, pero no dejes que mis adversarios tomen ventaja de lo que tú estás haciendo conmigo. No dejes que ellos ganen o se vean bien ante mi aflicción. No, Señor. Yo entiendo que he pecado. Yo, Señor, entiendo que mi aflicción es justa, pero no permitas que los malvados se alegren de mi aflicción como si ellos no merecieran esto. Como si ellos no lo merecieran. Señor, acepto tu disciplina, pero me irrita que los demás, y no permita que los demás se aprovechen de mis debilidades. Por favor, aplácalos. Por favor, no los dejes avanzar, avergüénzalos, que vuelvan atrás los que mi mal desean. Él acepta la voluntad de Dios para él, la disciplina de Dios, pero él no quiere que los enemigos se alegren de la disciplina de Dios para él, sino que ellos también sean justamente retribuidos. Y lo último que hace el salmista entonces es declarar su confianza en el Señor en su súplica. La súplica, cuando venimos delante del trono de la gracia, no es solamente venir y pedir, sino declararle al Señor: confío que tú responderás. Tal como comenzó el Salmo 40, con esa espera de la respuesta de Dios, así debe terminar una súplica: Señor, esperaré. Así esperaré. Gócese y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Es una petición: Señor, no te tardes tanto como para que mi esperanza se mate. Por encima de la angustia, por encima de la aflicción del salmista, él se puede gozar. Gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y el versículo 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y él sabe que cuando Dios piensa en él, no piensa a manera de retribución, piensa a manera de misericordia, piensa a manera de amor. Aunque yo estoy afligido y necesitado, yo sé que Dios piensa en mí para bien. Yo sé que Dios piensa en mí no para afligirme,
sino para disciplinarme y para amarme. Él sabe que Dios le ama y él sabe que todo lo que hace Dios es para ayudarlo. Por eso es que él puede alegrarse. Y por eso es que él dice, Señor, en ti se alegran los que te buscan. Porque todo lo que tú haces, aunque ellos necesitan y tienen aflicciones, Señor, yo sé que tú piensas para ellos siempre lo bueno. Por eso termina diciendo, mi ayuda y mi libertador eres tú. Quiero terminar, hermanos, con esto. El Salmo 40 es muy famoso porque se menciona en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, y se aplica a Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo para verlo. ¿Cómo aplica el Nuevo Testamento este Salmo a Cristo? Vamos a leerlo y ver el contexto del escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está citando el Salmo 40, ¿lo ven? Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Y él empieza a interpretar, el escritor empieza a interpretar, fíjense lo que dice. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, es decir, los rituales externos de la ley. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Él dice, agarra el Salmo 40 y dice, el Salmo 40 enseña que Dios no está interesado si hay solamente una obediencia externa, Él quiere la obediencia interna. Jesús cumplió esto. Y en esa voluntad de Jesús, no es solamente de que Él cumplió externamente, bueno, Señor, ya yo cumplí, chao contigo. No, Él amó cumplir y en esa voluntad somos santificados. Porque Él amó cumplir la palabra de Dios y por eso su sacrificio fue acepto. Porque amó la ley de Dios, porque amó cumplir, se sometió voluntariamente y en eso somos santificados. Jesucristo es el salmista del Salmo 40. Si leemos el Salmo 40 como el Señor Jesucristo en mente, podemos decir que el Señor Jesucristo en medio de la aflicción, en medio de la angustia, de la cruz, esperó pacientemente y el Señor lo libró, lo resucitó de la muerte. Bienaventurado porque Él puso su confianza en el Señor. Él cantó al Señor. Él dijo, Señor, me agrada hacer tu voluntad, tu ley está en medio de mi corazón. El Señor Jesucristo, he anunciado justicia en grande congregación. Y el Señor Jesucristo en su aflicción, en su agonía, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. El Señor no pecó, pero llevó nuestros pecados. Fue contado como pecador, por eso pedía misericordia de parte de Jehová. Pero luego dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Él es el salmista. El Señor Jesucristo es el rey del cual está escrito en la ley. Termino con las palabras de James Frame. Él dijo lo siguiente: fue Jesús el que hizo la obra. El Padre la quiso, pero no la hizo. Fue Jesús quien la hizo, quien la trajo, quien la llevó tras el velo y la presentó como una ofrenda aceptable, meritoria a los pies del Padre, que se agradó de ella. La obra está terminada, está consumada. No tenemos ya que hacerla nosotros, no podemos hacerla. No podemos hacer lo que ya está hecho y no podríamos hacerla caso de que no hubiera sido hecho. Hay mucho que puede hacer el hombre, pero no puede ser propiciación por los pecados. Gloria al Señor por nuestro Señor Jesucristo, quien cumplió la ley, no de manera externa, sino que la amó
y la cumplió de tal manera que su sacrificio fue acepto, tan acepto que fue un sacrificio una vez y para siempre por nosotros. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para meditar y reflexionar en este hermoso Salmo 40. Ayúdanos a amar a Cristo, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo, Señor, en la Biblia. Ayúdanos a entender, Señor, que Jesucristo cumplió por nosotros, pero que también nosotros debemos ser seguidores de Cristo. Como Él amó tu palabra, nosotros también amemos tu palabra. Él se sacrificó por nosotros, gracias, Señor, pero que Él sea nuestro maestro, seguir las pisadas del Señor y también agradarnos en obedecer tu ley. Oh Señor, que esa sea nuestra súplica en esta noche. Ayúdanos a deleitarnos en tu ley, a amar, a hacer tu voluntad, Señor. No solamente las cosas externas, la monotonía de lo externo, lo frío de lo externo, sino con el corazón, Señor, que se vivifiquen esas cosas externas importantes, Señor, con un corazón que está sumiso a ti. Gracias, Señor, gracias porque nos has salvado y nos seguirás salvando, Señor, de todas las aflicciones y angustias, porque tienes pensamientos de bien para nosotros. Gracias por lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.